Eutanasia significa buen morir y es el procedimiento que se lleva a cabo a solicitud de un paciente. Ahorita ya no es un requisito la terminalidad. Puede ser una enfermedad que no está en su etapa terminal, personas que apoyan todo el proceso de cuidados paliativos, ¿sí? Para precisamente que el paciente decida por sí mismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Soy Estefanía Celis, uróloga oncóloga, y el día de hoy vamos a abordar un tema profundamente relevante en el ámbito médico y ético, que es la muerte digna y la eutanasia. Como profesionales de la salud es fundamental que comprendamos estos procesos para poder informar y acompañar a nuestros pacientes en momentos críticos de su vida. Para esto hoy tenemos el honor de conversar con la doctora Catalina Lizarazo Montilla. Ella es médico de la Universidad Nacional y es epidemióloga de la Universidad del Área Andina. Es líder del programa de Derecho a Morir con Dignidad de una clínica en Bogotá. Con su experiencia vamos a explorar qué significa la muerte digna, cómo es el proceso de eutanasia y cuál es el papel de nosotros los médicos y los urólogos en la toma de decisiones informadas y respetuosas con la autonomía del paciente. Bienvenidos a este capítulo, bienvenida doctora Catalina y muchísimas gracias por venir a enseñarnos todo lo que nos va a enseñar hoy. Muchas gracias por la invitación. Primero, creo que es importante que comencemos hablando de qué es la muerte digna. Bueno, la muerte digna, eutanasia, el buen morir, es eso, es terminar, digamos que, o llegar al final de la vida de una buena manera. ¿Sí? Eutanasia significa buen morir y es el procedimiento que se lleva a cabo a solicitud de un paciente de terminar con su vida. También puede ser la muerte asistida o muerte por piedad. Y esto ya está reglamentado en Colombia, es de los pocos países que tienen reglamentación desde hace ya varios años. ¿Cuáles son como los criterios que debe cumplir un paciente para ser considerado para una solicitud de eutanasia? Bueno, entonces hay varios criterios, son 5 criterios que el paciente debe cumplir. Lo primero es sufrir de una lesión o una enfermedad grave o incurable. Lo segundo es tener un sufrimiento físico o mental secundario a esa lesión grave e incurable. El tercero es que tenga una capacidad mental para tomar esa decisión. El cuarto es que no haya un tratamiento específico para darle. En este punto, digamos que puede existir el tratamiento, pero si el paciente se niega al tratamiento, eso se considera que no hay ningún tratamiento para ofrecerle. Y el quinto es que haya tenido cuidados paliativos, que haya recibido cuidados paliativos. ¿Es lo mismo una enfermedad incurable que una enfermedad terminal? No, digamos que una enfermedad antes, hasta el 2021, la enfermedad terminal era, digamos que como requisito para solicitar la eutanasia. Ahorita ya no es un requisito la terminalidad. Puede ser una enfermedad que no está en su etapa terminal, que ya no está en el final de la vida, pero sí es incurable. Cuando un paciente quiere solicitar una eutanasia, ¿cuáles son los pasos que debe seguir para formalizar esa solicitud? Bueno, lo primero que tiene que hacer es hacer la solicitud frente a, puede ser un médico, puede ser ante su EPS, puede ser mediante una PQR ante el ministerio. Digamos que hay varias formas de llegar o hacer la solicitud. La persona puede hacerla de forma, lo importante es que la haga de forma voluntaria, ¿sí? Puede hacerla mediante un video, puede hacerla de forma escrita o puede hacerla de forma verbal ante un médico. Existe también ahora, o desde hace ya varios años, un documento de voluntades anticipadas en la que uno puede expresar, así no tenga ninguna enfermedad incurable o terminal, uno puede expresar su voluntad de, en algún momento de la vida, solicitar la eutanasia. Yo he visto ese documento, está en una página. ¿Cómo es que En se llama la varias. página? Documento de voluntades anticipadas hay en varias páginas. Sí. ¿Sí? Está en el ministerio incluso, se encuentra el documento de voluntades anticipadas, en las páginas de cuidados paliativos también se encuentran los documentos. O sea que yo podría hoy, que estoy sana y no tengo ninguna enfermedad, dejar firmado con antelación como voluntad anticipada que en caso de una enfermedad Sí. sin cura. Es decir, la pregunta es, no sé, usted sabe que pueden ocurrir eventualidades en la vida en las que uno ya no pueda expresar su voluntad, ¿cierto? Exactamente. No sé, un accidente cerebrovascular o
un trauma raquimedular, un Guillain-Barré, alguna cosa que le quite a uno la posibilidad de expresarse. Si uno dejó esa voluntad anticipada, Sí. un familiar puede solicitarla. Entonces, existe el documento de voluntades anticipadas en el que uno dice, digamos que voluntariamente, en el caso de que yo sufra de tal cosa, mi deseo es ¿sí? Que no me hagan, por ejemplo, que yo no quiero traqueostomía, yo no quiero gastrostomía, yo no quiero que me intuben, yo no quiero que me lleven a procedimientos invasivos, todo ese tipo de cosas. Existe también el de voluntades subrogadas, que uno en el mismo momento también lo puede firmar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo asigno a alguien externo, digamos que puede ser familiar o no familiar, yo le asigno ese rol de decidir en qué momento se puede solicitar y le asigno eso de, sí, si ya a mí me pasa esto, ¿sí? Yo lo que quiero es la eutanasia y está en usted decidir y solicitarla. Y eso tiene que estar notariado o sencillamente firmado. Entonces, en este momento uno puede llevar a notaría y tener los documentos de voluntades anticipadas notariados. Puede hacerlo ante testigos o puede hacerlo ante su médico o médicos tratantes. Bueno, volvamos al tema ya de decisión de morir, de muerte digna. Entonces, el paciente llega a mi consulta y me dice, doctora, yo no quiero más tratamiento, yo me quiero morir, quiero solicitar la eutanasia. ¿Qué le indico? ¿Qué le digo que tiene que hacer? Bueno, lo primero es que el paciente debe estar informado sobre todos los tratamientos o posibilidades terapéuticas a las que pueda acceder, incluyendo todo lo que sí son cuidados paliativos. Digamos que sí, entre la muerte digna está la eutanasia, pero también está todo lo que puede ofrecer cuidados paliativos como sedación paliativa, manejo del dolor, que eso también incluye, digamos que la muerte digna. El paciente debe saber que tiene esas opciones, ¿sí? Uno como médico debe decirle al paciente. Y lo segundo es que debe direccionarlo a la EPS que le corresponde al paciente. Todas las EPS, si uno está en una clínica, ¿sí? Las clínicas de cuarto nivel que tienen cuidado paliativo y manejo de paciente oncológico están obligadas a tener un comité de muerte digna. Las IPS de consulta no, ¿sí? Entonces las IPS de consulta lo que tienen que hacer es derivar al paciente a su EPS para que ese procedimiento se haga por la EPS o pues medicina prepagada en caso de que el paciente sea medicina prepagada. Esa solicitud la debe elevar al paciente a qué parte del sistema, a qué oficina, a quién se la debe dirigir. Entonces, si el paciente llega a la consulta y te dice a ti, yo quiero pedir la eutanasia, ¿sí? Es la obligación del médico, ¿sí? Elevar esa solicitud ante la EPS, ¿sí? Entonces, yo como médico estoy obligado a reportarlo ante la EPS. Lo hacemos nosotros. Nosotros mismos hacemos el reporte de la solicitud, ¿sí? Entonces, en todas las IPS siempre hay como algún coordinador, ¿sí? Ese coordinador uno debe informarle y el coordinador es el encargado de hacer como el trámite de enviar a la EPS, ¿sí? ¿Qué se debe hacer además? El paciente debe tener una valoración por psiquiatría, ¿sí? Y en caso de pacientes oncológicos, una valoración por oncología, ¿sí? ¿Y cuidado paliativo? Exactamente. Si el paciente no está en cuidados paliativos, el paciente debe tener una valoración por cuidado paliativo y ojalá, en la mayoría de los casos, trabajo social y psicología. Bueno, una vez escalamos la solicitud del paciente al coordinador o a la EPS, ¿cuánto tiempo dura el proceso de evaluación de la EPS una vez se hace la solicitud? Entonces, aquí por ley, tenemos que uno como médico, uno como la persona que recibe la solicitud, antes de 24 horas debe estar informándosela a la EPS, ¿sí? Si estamos en una clínica, pues ante la persona encargada de esto. Cuando ya la solicitud es recibida por el comité, ¿sí? O por la EPS como tal, tenemos 10 días calendario para poder llevar a cabo las valoraciones que están pendientes y llevar a cabo el comité de muerte digna, ¿sí? ¿Qué se hace en el comité? En el comité lo que se hace es verificar que el paciente cumpla o no cumpla los requisitos. Los ¿sí? 5 de los que hablamos al Los principio. 5 requisitos. Para uno decir que el paciente es apto o que es candidato para recibir eutanasia, tiene que cumplir los 5 requisitos, ¿sí? Okay. Si no cumple uno de los requisitos, el comité es en contra, ¿sí? Debe cumplir los 5 requisitos. ¿Quiénes conforman ese comité? ¿Qué especialidades? Entonces, depende de la patología del paciente.
Los comités de muerte digna siempre tienen 3 pares. Los pares deben ser un psiquiatra o un psicólogo clínico, un abogado de vicepresidencia, que generalmente el abogado lo asigna la EPS o la IPS, ¿sí? Digamos que en las clínicas grandes la gerencia o dirección científica les asignan el abogado de vicepresidente o el abogado pues asignado, y el especialista, ¿sí? De la patología, por decir algo. Si el paciente tiene una patología oncológica, será el oncólogo. Si el paciente tiene una enfermedad neurológica, ¿sí? Como una ELA, entonces será un neurólogo. Si el paciente tiene una enfermedad autoinmune, pues será el reumatólogo. Si el paciente tiene un VIH, será el infectólogo, ¿sí? Eso ya depende, digamos que es el especialista de la patología que tiene el paciente, ¿sí? Esos son los 3 pares obligatorios. Un secretario, ¿sí? Depende del comité, se exige o no se exige el médico tratante, ¿sí? O un médico que sepa sobre la patología del paciente y tenga como idea de si el paciente sufre de tal cosa, le hemos ofrecido tal otra, el tratamiento que se le ha hecho es este, la evolución del paciente ha sido esta. En muchos de los casos el que presenta el caso es el paliativista, ¿sí? Porque son pacientes que ya están en cuidados paliativos, ¿sí? Y son ellos los que han visto la evolución en esa fase ya final. A mí se me ocurrió hacer este capítulo precisamente porque un paciente me pidió eutanasia en una consulta y yo no supe qué hacer. ¿Qué apoyo reciben los pacientes o qué orientación reciben los pacientes y los familiares por parte del grupo multidisciplinario de muerte digna en una clínica o en un hospital cuando el paciente toma una decisión de esta? Si el paciente está hospitalizado, generalmente el apoyo lo brinda psicología, trabajo social, generalmente estamos apoyados por cuidado paliativo y todo su soporte multidisciplinario, incluso hay en algunos casos el sacerdote, personas que apoyan todo el proceso de cuidados paliativos, ¿sí? Para precisamente que el paciente decida por sí mismo, no es que el paciente sea coaccionado, que es que el paciente, la familia le dijo al paciente que por qué no pide la eutanasia, no, por eso el grupo tiene que entrar a evaluar muy bien si el paciente, y a eso van las valoraciones, ¿sí? Por eso la valoración de psiquiatría, por eso la valoración del especialista de la patología que tenga el paciente, ¿sí? A veces los pacientes con dolores muy fuertes piden la eutanasia en el momento agudo de dolor. Una parte de la toma de decisiones es que el paciente tome la decisión en un momento en que tenga controlado el dolor. ¿Eso lo hacen ustedes? ¿Se espera que el paciente esté en una situación más tranquila? Lo que pasa es que a veces no es tan fácil controlar el dolor, ¿no? Sí. Entonces ahí a veces el control del dolor conlleva también que uno tenga que sedar al paciente, ¿sí? Entonces ahí está la capacidad mental que tiene que evaluar el psiquiatra cuando le piden la valoración de un paciente que ha solicitado la eutanasia, ¿sí? El psiquiatra tiene que mirar que el paciente lo está haciendo por voluntad, que el paciente que está, porque es que hay un requisito es que esté sufriendo, ¿sí? Claro. Y el dolor es un sufrimiento físico, ¿sí? Entonces, a pesar de que el paciente tenga dolor, pues está haciendo la solicitud y es precisamente por el dolor, ¿sí? Entonces no pueden esperar a que el síntoma esté controlado para poder solicitarlo. Bueno, ¿y cómo están reguladas las solicitudes de eutanasia en el contexto legal colombiano? Eso ha cambiado mucho. Antes del 97 se llamaba homicidio por piedad y estaba penalizado. En el 97 salió una sentencia que despenalizaba la eutanasia o la muerte por piedad. En el 2014 la Corte solicitó que el ministerio regulara realmente todos los procesos de muerte digna. Entonces el ministerio en el 2015 realizó un proceso y obligó a todas las EPS y los IPS a conformar los comités, ¿sí? En ese momento hubo una sentencia que fue después derogada por la sentencia 971 del 2021, que es la que nos rige actualmente. Y en ese mismo año salió fue la resolución 971 del 2021 y la sentencia C233 del 2021 que quitó la terminalidad como requisito, ¿sí? Y esas dos básicamente son las que nos rigen,
¿sí? Claro, hay otras resoluciones, las de los documentos de voluntades anticipadas, hay otro tipo de resoluciones que uno tiene muy en cuenta y sentencias, pero pues las dos principales sí son la sentencia C233 del 2021 y la resolución 971 del 2021. Y de esa reglamentación de ley, ¿cuáles son como los aspectos más relevantes que tenemos que conocer nosotros los médicos? La obligatoriedad, ¿sí? De reportarlo, ¿sí? Digamos que el único que puede ser objetor de conciencia es el que realiza el procedimiento. Entonces, un médico puede ser objetor de conciencia, pero una institución no, ¿sí? Por eso las instituciones están obligadas a conformar los comités y a tener sus médicos que pueden realizar los comités y llevar a cabo y cumplir la ley, básicamente, ¿sí? ¿Cuál es la obligatoriedad? Lo que les digo, que hay que reportar la solicitud 24 horas antes de 24 horas después de que de que el paciente le realice a uno la solicitud, y que hay que solicitar las valoraciones que el paciente necesite, ¿sí? En todo lado hay alguien que sabe de eutanasia, ¿sí? Entonces, llama al amigo, llama al que sabe y le pregunta, bueno, tengo este paciente, ¿a quién se lo envío? Generalmente lo que les digo, en consulta externa siempre hay un coordinador, ¿sí? Y generalmente los coordinadores tienen como muy claro a dónde hay que hacer la solicitud. O sea, la eventualidad de que un paciente llegue a una consulta en una IPS, no en una clínica que tiene su comité, sino en una IPS, con un médico que sea objetor de conciencia, o sea, eso no puede trancar de ninguna manera el proceso. No. O sea, el médico puede no estar de acuerdo, pero lo tiene que reportar y lo tiene que solicitar. El médico puede ser objetor de conciencia para realizar el procedimiento, más no para llevar a cabo todo el trámite que necesita el paciente para que se lleve a cabo el proceso. Bueno, doctora, una vez se autoriza el proceso, pasan los 10 días, se hace el comité y sale a favor del paciente la decisión del comité. ¿Cómo es el proceso a seguir después para el paciente? Entonces, cuando el comité se lleva a cabo y es a favor, se le avisa al paciente, ¿sí? Es obligatorio informarle al paciente. En caso de que el paciente no tenga uso de conciencia, se le informa a su familia. Si tiene voluntades subrogadas, entonces la familia o la persona que esté con esas voluntades subrogadas será el que decide. Tiene el paciente por ley 15 días para decidir en qué momento se realiza el procedimiento. La fecha. ¿Sí? La fecha. ¿Y esa fecha tiene alguna caducidad? Como que tiene 6 meses, 3 meses, 1 mes. 15 días. ¿Sí? Lo que pasa es que en algunos sitios pues es un poco más, digamos que uno puede ser un poco más laxo en cuanto a las fechas, porque no, es que mi hijo no puede venir sino hasta dentro de 20 días. ¿Sí? Y es mi único hijo, por ejemplo. ¿Sí? De lo contrario, uno debería volver a citar un comité. ¿Sí? Ok. Cuando el paciente diga, bueno, no, yo lo quiero en 6 meses, entonces en 6 meses nos vemos y volvemos a citar el comité. ¿Sí? Ya. Hay enfermedades que les dan 6 meses, hay otras que no, hay unas que dan 1 año, hay otras que no. ¿Sí? Y ya con las voluntades del paciente, o sea, el documento de voluntades anticipadas es muy importante. Uno no piensa que puede llegar a ser tan importante y eso le dice a uno mucho. Ok. ¿Sí? Entonces le informa uno al paciente, en ese mismo momento también le informa cuál es el paso a seguir. Entonces, sí, señor, entonces si está hospitalizado, pues entonces será todo el protocolo que tenga la institución para llevar a cabo el procedimiento. Entonces, que lo vamos a hospitalizar, se realiza en una institución de 4º nivel, lo realizan un grupo conformado que está, generalmente es un anestesiólogo, un psicólogo, una trabajadora social que van a estar pendientes. Usted puede llevar o que lo acompañe su familia o las personas que usted quieran. Hay gente y hemos tenido personas que no quieren que lo acompañe absolutamente nadie, dicen, no, yo no quiero que mi familia vea esto. Mejor dicho, a mí háganme la eutanasia y cuando yo ya me haya ido de esta tierra, entonces le avisan a mi familia que fallecí y que vengan por mí y me lleven. ¿Sí? Ok, eso se puede hacer, o sea, no tiene Sí. que estar acompañada. No, que eso es voluntad del paciente. ¿Y quién lleva a cabo el proceso final de la eutanasia? Un anestesiólogo con una jefa de enfermería, trabajo social, psicología siempre está ahí para apoyar, no solamente al paciente, al familiar, sino a todo el equipo, pues porque es entendible.
Digamos que la carga emocional que lleva un procedimiento de muerte digna, un procedimiento de eutanasia, pues sí, necesitan un apoyo de psicología. Sí, hay unos que necesitan más apoyo que otros. Entonces, hagamos como un resumen, doctora. Nuevamente, repítanos cuáles son los pasos que tenemos que seguir nosotros, pues en nuestro caso, los urólogos, para garantizar que el proceso se lleve a cabo de acuerdo a la ley y pues dándole el apoyo y la tranquilidad al paciente que decide ante una decisión de estas. Entonces llega el paciente a la consulta, informa definitivamente, a pesar de que todo lo que usted me ha dicho y ha hecho y me ha indicado que puede o no puede hacer, no, yo no quiero ningún tratamiento, entonces le voy a pedir el favor que lleve a cabo mi solicitud de eutanasia, ¿sí? Entonces, lo que se debe hacer en consulta es indicarle al paciente, uno lo que les sugiere es que les digan a los pacientes que lo hagan por escrito, ¿sí? Esa solicitud no tiene que ir notariada ni nada, ¿sí? O pueden hacerla incluso por video, ¿sí? El video funciona muy bien porque el paciente está hablando por sí mismo y está expresando su voluntad, ¿sí? Entonces el video es una muy buena solicitud, pero puede hacerlo de forma escrita, ¿sí? Esa solicitud, ¿qué hay que hacer con esa solicitud? Remitirla a la EPS del paciente, ¿sí? ¿Con qué? Con una solicitud de las valoraciones que tenga pendientes el paciente. Entonces, si es un paciente oncológico, se le pide valoración por oncología, se le pide valoración por psiquiatría. La de psiquiatría no es opcional, ¿sí? Siempre. Porque hay que verificar las condiciones mentales en las que se encuentra el paciente, ¿sí? En algunos casos, cuando hay voluntades anticipadas, pues se mira muy bien realmente, ¿sí? Por ejemplo, en los casos en que la solicitud ha sido realizada en un documento de voluntades subrogadas, ¿sí? Por un familiar o por una persona ya que el paciente ha designado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un paciente con X o Y enfermedad en que ya está somnoliento o en delirium, pero ya ha tenido esas voluntades subrogadas y están notariadas, están firmadas con testigos, ¿sí? Pues el psiquiatra ya, uno trata de que la última valoración por psicología y psiquiatría llevarla ante el comité, ¿sí? Pero puede ocurrir algún caso en que no se alcanza porque es una voluntad subrogada, ¿sí? Pero entonces la valoración por psiquiatría, valoración por oncología, neurología, infectología, la que sea de la patología del paciente, cuidado paliativo, si no está en algún proceso de cuidado paliativo, trabajo social y psicología, ¿sí? Esas dos sí son opcionales, ¿sí? Dependiendo del contexto en que uno ve al paciente, ¿sí? Y eso sí se remite a la EPS. Esa solicitud es lo que se remite en la solicitud con las valoraciones, ¿sí? Y en la historia clínica que diga muy claro, el paciente sufre tal enfermedad, tiene tales opciones de manejo o no tiene ninguna otra opción de manejo, el paciente me está haciendo la solicitud verbal de procedimiento de eutanasia, me entrega una solicitud escrita, ¿sí? Por lo cual se realiza y se activa comité de muerte digna o se activa el comité de eutanasia para llevar a cabo la voluntad del paciente. Bueno, pues como vemos, más allá del debate ético y legal respecto a este tema, es fundamental que los urólogos y profesionales de la salud estemos bien informados para poder acompañar a los pacientes con respeto, con empatía y con claridad en estos momentos que son cruciales para los pacientes. Quiero agradecerle enormemente, doctora Catalina, por su tiempo, por acompañarnos, por compartir todo este conocimiento y enseñarnos de forma tan clara cómo hacer este proceso. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos en este episodio de EuroConnect y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.